Tengan muy pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas que están ahí pendientes. Aquí estamos nuevamente para seguir con el estudio acerca de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Disculpas por la semana pasada que no pudimos conectarnos debido al viaje misionero, pero aquí estamos. Espero que cada uno de ustedes sea bendecido, sea edificado y que hoy aprendamos algo más acerca de las grandes enseñanzas que nos regala el apóstol Pablo y como lo hemos venido diciendo, sobre todo los aspectos doctrinales que buena falta que nos hacen. Vamos a entrar hoy al capítulo 3 y quisiera pues que usted tenga su Biblia a mano para que juntos naveguemos este precioso capítulo y veamos cómo el apóstol Pablo a través de este capítulo nos deja ver algo quizá crucial en la vida del cristiano, y es el hecho de que después que Dios nos llama a ser salvos, después que Dios nos hace el llamado para la salvación, a Dios nos llama a la obediencia y luego Dios nos llama a servir. Y esta es la parte crucial. O sea, todos nosotros deberíamos entender que tenemos una función de servicio en el pueblo de Dios. Hay un dicho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. En este capítulo 3, el apóstol Pablo nos deja ver cómo nosotros, como cristianos, en verdad venimos a ser siervos del Dios Altísimo, o sea, servidores de Dios, ya que a Dios le ha placido concedernos el privilegio de poder trabajar en su obra. Así que vamos a ir a través de estos 24 versos y tratar de ahondar en lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de este capítulo, ¿no? En primer lugar, Pablo retoca o reseña el problema de la inmadurez espiritual. Resulta de que hay gente que tiene años en la iglesia, pero todavía no madura. Porque la madurez espiritual no es en base al tiempo que tú tienes de conocer a Cristo, no está basada en el tiempo que tú llevas en la iglesia. La madurez viene como resultado de tu intimidad con el Señor, del tiempo que tú pasas a solas con el Señor, de tu tiempo de oración, de tu consagración, de tu entrega. Eso es lo que determina el crecimiento espiritual de una persona. Hay personas que crecen en un año, hay personas que en 15, 20 años no han crecido todavía, pero depende básicamente de la disposición que hay en el corazón de cada persona. Entonces, nosotros deberíamos, después de cierto tiempo, alcanzar cierta madurez. Ahora, la madurez se refleja cuando surge un problema. Muchas veces incluso lo vemos en líderes que aparentemente son maduros, pero cuando surge un problema, cuando se presenta una situación crítica, un problema grave, entonces es que sacan a luz su falta de madurez. Ahora, si lo comparamos en el aspecto físico, una persona que todavía no ha madurado es una persona que resuelve los problemas o afronta los problemas en una manera infantil. Entonces, espiritualmente es exactamente lo mismo. O sea, no es sino hasta que se presentan los problemas que podemos nosotros medir la madurez espiritual de las personas, ¿no? Entonces, hay gente que cree que porque tiene mucho conocimiento de la palabra, son maduros en la fe, pero lamentablemente no. No es el conocimiento de la palabra, porque incluso hay gente que conoce mucha Biblia y son completamente inmaduros. ¿Por qué?
porque es la forma o el uso que le das a la palabra, la forma como tú te comportas ante una situación crítica. Eso es lo que asegura la madurez espiritual en ti. Entonces, veamos en los primeros versos cómo Pablo nos lleva a través de este problema de inmadurez. Los primeros 4 versos leemos, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora, cuando estudiamos el capítulo 1, si usted se recuerda, cuando estudiamos el capítulo 1, vimos esta polémica que se estaba dando en los Corintios, donde se estaba generando división porque algunos identificaban a Pedro como su líder, porque Pedro era el que había acompañado a Jesús, había caminado con Jesús, había andado con Jesús, entonces era como el representante de Jesús. Para otros, Apolo, por su elocuencia y por su forma, en cierto nivel educativo o en cierto nivel académico, cómo él se expresaba y enseñaba, entonces eran seguidores de Apolo. Otros, el famoso misionero llamado Pablo, o sea, Saulo de Tarso, que ahora es el gran apóstol Pablo. Otros se identificaban como seguidores de Pablo. Y otros simplemente decían, no, nosotros somos seguidores de Cristo. Ahora, esto es lo que generaba divisiones en el tiempo de Pablo, ha generado divisiones durante toda la historia de la iglesia y sigue generando divisiones hoy día. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el líder, en cierto líder, y nos convertimos en seguidores de ese líder, entonces vamos a dar pie a una división. Entonces Pablo deja ver que el problema es falta de madurez, o sea, seguimos actuando como bebés espirituales, seguimos resolviendo como niños, seguimos actuando como niños, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay una situación, entonces lo que hago es me enojo, hago una rabieta, me voy de la iglesia o dejo de hablarle a los hermanos o me vuelvo enemigo de los hermanos o no le vuelvo a hablar al pastor. Tremendo, ¿no? Usted conocerá más de un hermano así. Usted conocerá más de un hermano que cuando hubo una situación crítica, mejor se fue, desapareció, dejó su ministerio, dejó sus responsabilidades y simplemente no lo volvimos a ver. Algo otros en su euforia, en su rabieta, entonces voluntariamente dice, yo no quiero servir más, yo no quiero seguir mi ministerio, yo ya no puedo trabajar así, yo aquí, yo allá. Algo otros se someten por un tiempo a la disciplina pastoral, que generalmente la disciplina pastoral o la disciplina eclesiástica es con el único fin de restaurar, es con el fin de enseñarle a la persona de que debe de tomar conciencia de su error y que haga un esfuerzo de restaurarse y de enmendar cualquier daño que haya hecho por su acción o por su actitud, lo que haya sido. Entonces hay personas que de entrada se someten y dicen, sí, yo voy a hacer la disciplina, pero luego cuando ven que realmente no tienen participación, entonces mejor se van. Se desaparecen, no les volvemos a ver. Entonces usted dirá, bueno, pero entonces hay que buscarlo. Sí, en cierto modo debemos de buscarle, debemos animarle, pero es inmadurez espiritual.
¿verdad? Entonces Pablo dice a los corintios, tengo que hablarles como a niños, como bebés espirituales, porque todavía no han crecido, todavía no han madurado. Entonces ustedes siguen siendo niños, por lo tanto, no están listos para comer comida sólida. Ahora, y esto es lo importante ahora que nosotros estamos estudiando Corintios, porque estamos estudiando aspectos doctrinales que de repente hay gente que no los alcanza a digerir. Hay gente que no alcanza a asimilar los aspectos doctrinales. ¿Por qué? Porque son bebés espirituales, porque no han madurado. Entonces Pablo enseña algunas cosas que, como el mismo Pedro dice, son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque las vamos a entender y las vamos a discernir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí es donde hace falta la madurez espiritual. Aquí es donde hace falta que cada uno de nosotros que nos decimos ser cristianos, trabajemos en nuestro crecimiento espiritual y no nos conformemos simplemente con leer la Biblia o con estar domingo a domingo en el templo. Vayamos más allá. Busquemos cada día el rostro del Señor, busquemos su presencia y dejemos entonces que Dios tome el control de nuestra vida. Entonces Pablo dice que o la falta, mejor dicho, de crecimiento o la falta de madurez es la que nos lleva a vivir en la carne. Y el vivir en la carne, según Gálatas capítulo 5, consiste en estar ocupado en los deseos de la carne. Ahora, usted sabe que cuando usted no está ocupado en la obra de Dios, entonces usted va a ser seducido, atraído, atrapado en los deseos de la carne. Consciente o inconscientemente, usted va a terminar satisfaciendo los deseos de la carne. Por eso es de vital importancia que nosotros nos envolvamos en la obra del Señor. Que entendamos, como vamos a ver más adelante, que nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces Pablo, así como lo mencionó en el capítulo 1, en estos primeros 4 versos hace referencia de nuevo a este problema de inmadurez espiritual, a este problema de actitud infantil en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia. Y es triste y es vergonzoso, hermanos y hermanas que son líderes y todavía tienen una actitud infantil en cuanto a las situaciones espirituales. Los problemas siempre se van a dar, hermanos. O sea, siempre van a haber problemas. Lo que marca la diferencia en nosotros es la forma como nosotros afrontamos los problemas. Incluso va a haber momentos donde quizá yo me sienta acosado o acusado injustamente. Puede ser. O puede ser que realmente yo sea culpable de lo que se me acusa, pero se me está juzgando de la manera incorrecta y yo me sienta víctima. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque la responsabilidad de cada uno de nosotros es, en primer lugar, reconocer nuestra falta, reconocer que fallamos. En segundo lugar, pedir perdón a la persona o personas que estuvieron involucradas o que fueron afectadas directa o indirectamente. Y en tercer lugar, pedir perdón a la iglesia. Porque nosotros, como miembros de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo y necesitamos también mantener nuestra comunión con la iglesia. Porque es mi comunión con la iglesia la que facilita mi comunión con el Señor. Yo no puedo decir que tengo comunión con el Señor si no tengo comunión con la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, Juan lo pone de esta manera. No puedes amar a Dios que no ves si no eres capaz de amar a tu hermano que lo ves. Entonces, esto debe de usted, amado hermano, que está en este momento recibiendo esta enseñanza, usted debe de traerlo a su corazón y darse cuenta en qué condición y en qué posición espiritual usted se encuentra, sin importar el tiempo que usted tenga como cristiano, el tiempo que usted tenga en la iglesia. No tiene nada que ver. Lo que sí tiene mucho que ver es la disposición de su corazón.
¿Qué tan dispuesto está tu corazón? En primer lugar. En segundo lugar, tiene mucho que ver tu ocupación en la obra del Señor. ¿Estás ocupado en la obra del Señor o no tienes tiempo para dedicarle al Señor? ¿Estás ocupado en un ministerio o tú eres una de esas personas que se siente cansada, fatigada, enferma, dolorida, lo que sea, que no puedes cargar con un ministerio porque precisamente por eso se te hace una carga? O sea, sientes que el tener un ministerio en tus manos es como saturarte y asfixiarte y ya no te da más porque tienes presión del trabajo, tienes presión de los hijos, del esposo o de la esposa, qué sé yo, tantas presiones que hay en la vida. Y entonces el tener un ministerio te asfixia, te ahoga. Entonces tú dices, no, no, al menos en este momento, y mire, en la iglesia me he encontrado hermanos que dicen, por este momento no puedo. Tienen la capacidad, tienen el conocimiento, pero no hay la disposición. Porque cuando hay disposición, entonces nosotros podemos vencer cualquier barrera, cualquier obstáculo, cualquier presión, cualquier situación que se venga en contra, yo la puedo vencer. ¿Por qué? Porque tengo voluntad, porque tengo deseo, porque tengo la disposición en mi corazón de servirle a mi Señor. No cometas el error de querer esperar hasta que las cosas se arreglen, hasta que el trabajo se baje, hasta que mis hijos crezcan, hasta que mi esposo me abandone o me deje. No, es ahora, es ya. Busca la presencia del Señor. Busca su rostro todos los días para que puedas crecer y busca la manera de servir al Señor para que entonces puedas alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Bien, entonces eso es lo que Pablo nos enseña en cuanto al problema de la inmadurez espiritual. ¿Usted conoce gente inmadura en la iglesia? Hay mucha gente inmadura. ¿Okay? Y lo vemos a diario. Por eso es que hay mucho problema en la iglesia, por la falta de madurez. Hay gente que se ofende porque usted no la saludó. Es falta de madurez. Hay gente que se ofende porque usted subió al altar sin corbata. O se ofenden porque usted llegó vestido así, o porque usted usó esto, o porque usted dijo esto, o porque usted dijo lo otro. Es falta de madurez. Nosotros no estamos para juzgar en la iglesia, sino para reconciliar al mundo con su Creador. Ese es el papel de la iglesia. Bien, en segundo lugar, Pablo nos habla del verso 5 en adelante, por lo menos hasta el verso 22, hasta el verso 17. Del 5 al 17, ¿okay? Pablo explica en una forma magistral cuál es la función o la tarea o el desempeño de los siervos de Dios. Ahora, entendamos por siervo un servidor de Dios. Muchas veces nosotros cuando nos referimos a los siervos pensamos en los pastores. Pensamos en los maestros, en los líderes de la iglesia, pero generalmente la gente piensa en los pastores. Bueno, y aquellos que creen que hay apóstoles y que hay profetas, pues piensan en ellos cuando se habla de siervos. ¿Okay? Pero yo quiero decirte que según el contexto bíblico, cuando la Biblia habla de siervos, somos todos. Somos todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Somos todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos todos los que profesamos ser hijos de Dios. Somos siervos de Dios. Y si somos siervos de Dios, ¿qué crees que deberíamos estar haciendo? Sirviendo en su obra. O sea, lo que deberíamos estar haciendo es estar ocupados en la obra del Señor. No necesariamente estar al frente de un ministerio como líder, no. Si Dios te da el privilegio, te da la bendición de ponerte un ministerio en tus manos,
¿Quieres un consejo? No lo sueltes por nada del mundo, al no ser que Dios te lo retire. Por alguna razón, un día Dios te lo puede retirar. Ahora, ¿cómo Dios te lo va a quitar? Bueno, para eso está la iglesia. Por medio de la iglesia te lo entrega, por medio de la iglesia te lo quita. Pero el error más grande, y yo lo he visto muchísimas veces, y por más que yo le digo a la gente, miren, no cometa el error. Dice, es que ahorita no puedo. Bueno, o sea, no las podemos forzar, especialmente personas que yo soy su pastor, ¿no? O sea, no quiero darles a entender que yo los quiero forzar a que sigan sirviendo. No, el que no quiere servir, pues, no me sirven a mí, le sirven al Señor. Entonces, pero es un error garrafal que muchos cristianos cometen en soltar un ministerio voluntariamente. Y todavía más grave cuando tú lo abandonas, o sea, tú ni siquiera lo entregas, sino que simplemente lo abandonas como si fuera un par de zapatos viejos que ya no los necesitas y los dejas tirados. Por favor, usted que está en este momento recibiendo esta enseñanza, tome nota de esto. Jamás, jamás piense, ni siquiera piense en dejar abandonado un ministerio que Dios le conceda en sus manos. Porque quiero que sepa que el día que usted se presente delante del Señor, el Señor le va a pedir cuenta de ese ministerio. El Señor le va a pedir cuenta de lo que usted hizo o de lo que usted no hizo con ese ministerio. Entonces, esta es la parte importante que muchas veces pasamos por alto. O sea, hemos leído la parábola de los talentos, ¿no? A uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Pero al final, cuando llega la hora de pedir cuentas, ¿a quién le pidió cuentas el Señor? A los 3. Les pidió cuenta por igual. Ahora, los que trabajaron recibieron su recompensa. Y el que solamente tenía uno que no lo trabajó, ese fue avergonzado y aún lo poquito que tenía le fue quitado para dárselo al que tenía más. Mire qué parábola más preciosa mediante la cual Jesús nos enseña cuán importante es que nosotros estemos ocupados en la obra del Señor. Vamos a leer el texto. Verso 5 leemos, ¿qué pues? ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, lo que a cada uno concedió el Señor. Verso 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ve cómo Pablo deja ver que tanto él, Apolos y Pedro son simples servidores. El gran apóstol Pedro, el gran apóstol Pablo, el famoso Apolos. Pablo dice, somos simples siervos. De manera que a quien vamos a seguir es al que dio la vida por nosotros, al que pagó el precio por nuestra salvación, y ese es Cristo Jesús. ¿Yo quién soy? Dice Pablo, yo no soy nada, Apolo no es nada, Pedro no es nada. El único digno de seguir y de tener como líder y Señor se llama Jesús. Entonces, muchas veces nosotros en las iglesias caemos en el mismo error. Porque a veces pues Dios nos bendice con tremendos líderes, con hombres o con mujeres que son verdaderamente siervos y siervas que lo dan todo por el todo. Y nos identificamos con ellos y los apreciamos y los amamos. Pero a quien nosotros seguimos es a Cristo. Debemos honrar y respetar a esos líderes que son fieles al Señor, esos líderes que son un modelo para nosotros. Debemos de honrarles y respetarles, pero no los vamos a seguir a ellos, sino vamos a seguir a Cristo. Pablo, hablando de esto, dice, si se nos hace difícil imitar a Cristo, entonces dice, imítenme a mí de la manera que yo imito a Cristo.
O sea, es como la condicional. ¿Por qué? Porque no somos seguidores de Él, sino seguidores de Jesús. De modo que cuando yo tengo a un hermano, a una hermana que me es ejemplo para mí, que yo lo veo como modelo, está bien. O sea, no es que eso sea malo. Pero yo tengo que tener bien claro que si esta persona deja a Jesús como su modelo, o se aparta de Jesús, o se aparta de la palabra, entonces yo sigo a Jesús. Usted habrá escuchado de alguna historia de líderes religiosos que llevan a un pueblo a hacer cosas desastrosas. Y el pueblo ciegamente lo hace porque su líder espiritual o religioso los guía a hacerlo. Pero no es porque realmente tengan una convicción en su relación con Dios, sino sus convicciones están fundadas en la relación con ese personaje, con ese líder, con esa persona que es entonces a quien está siguiendo. Es bien común cuando nosotros hacemos discipulado. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos discipulado, estamos cumpliendo la gran comisión, estamos haciendo discípulos. Pero ¿cuántos hermanos hay en las iglesias que después que han ayudado a alguien, después que han colaborado en la instrucción, en la formación espiritual de una persona, después dicen, este es mi discípulo? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser tu discípulo? ¿Porque le enseñaste a ser como tú o le enseñaste a ser como Cristo? ¿Le enseñaste a que te siga a ti o le enseñaste que siga a Cristo? Ahí es donde está la diferencia. Nosotros vamos a ser discípulos para Cristo, no para nosotros. Y esta es la gran diferencia. Y esto es lo que muchos cristianos no han entendido. Y por eso es que hay mucho problema en las iglesias hoy día. ¿Okay? Todos somos colaboradores de Cristo, todos somos siervos de Cristo y por lo tanto debemos estar ocupados en la obra del Señor. Entonces Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Si no, solamente somos siervos de Cristo Jesús. ¿Okay? En base a lo que el Señor nos ha concedido, así nosotros hemos hecho. No importa cuánto tú hagas en la obra del Señor, la obra sigue siendo del Señor. Jamás va a ser tu obra. Y eso nunca se te olvide. Porque muchas veces nosotros llega un tiempo en la vida donde vivimos de lo que hicimos antes. Yo no sé si usted conoce a algún hermano que se la pasa hablando de que cuando estaba allá, que cuando iba allá, que cuando estaba en el grupo de oración, que cuando estaba en X iglesia, que cuando estaba con X pastor, que el grupo tal y que hacían y deshacían. Pero esa es historia ya, eso pasó. Qué bueno que pasó. Pero ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué es lo que te ocupa hoy? Y creo que esta es la parte donde muchos cristianos se están durmiendo. Seguimos entonces, estamos en el verso 6, para los que se acaban de conectar, capítulo 3, verso 6. Vamos al verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, mire Pablo lo que dice, ok, ustedes piensan que son seguidores de este y seguidores del otro y seguidores del otro. Ahora Pablo dice que uno siembra y otro riega, pero el que da el fruto o el que hace producir es el Señor. Entonces, como el que planta y el que riega no son capaces de hacer dar fruto, pero colaboran para que después haya fruto por su labor, por su trabajo.
Entonces, nosotros en la iglesia vamos a ver fruto. Pero muchas veces nosotros no vamos a dar esos frutos. Nosotros vamos a ser puente, vamos a ser colaboradores para que el Espíritu Santo de Dios obre y hayan fruto de arrepentimiento, hayan fruto de salvación en las personas. Y yo solamente voy a ser un puente, un colaborador. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a que le sirvamos, a que nos ocupemos en su obra. Entonces, cada uno de nosotros, así como dice Pablo, en un momento quizás nos toque tirar semilla, en otro momento quizás vamos a regar esa semilla y en algún otro momento quizás nos toque ver florecer o nacer una nueva fruta o un nuevo fruto o una nueva alma para Cristo, poniéndolo en el sentido espiritual. Entonces, cuando usted habla y comparte el Evangelio, si es por primera vez que esa persona escucha el Evangelio, usted está poniendo semilla, usted está sembrando. Pero si es una persona que ya ha venido escuchando el Evangelio por un tiempo, pero todavía no se decide, entonces usted está regando la semilla, porque ya recibió la semilla, pero no ha germinado. Entonces usted la está regando y el que va a hacer que germine es Dios, por medio de su Santo Espíritu. Entonces nosotros no vamos a convencer a nadie. Nuestra responsabilidad es compartir el mensaje, compartir la palabra, y la obra de convencimiento, esa la va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo no puedo pretender convencer a una persona que acepte a Cristo. No. Lo que yo tengo que hacer es exponerle la palabra de Dios. Es compartirle mi testimonio, hablarle de mi experiencia, hablarle de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Esa es mi responsabilidad. Ya luego Dios se va a encargar y va a operar en su corazón para que esta persona llegue al verdadero arrepentimiento y conozca a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Ok? Entonces, como siervos, colaboradores de Dios, nosotros vamos a hacer nuestra parte y al final veremos el fruto, veremos la cosecha y veremos como producto almas viniendo a los pies de Cristo, y esto es lo precioso. Mire en su iglesia, si usted no es de nuestra iglesia, mire en su iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que hubo bautizos en la iglesia? Ahora, ¿por qué es importante? Y no es que el bautismo sea lo más importante en la vida del cristiano, pero el bautismo en la iglesia es un indicador de que la iglesia está haciendo su trabajo. Cuando pasan más de 6 meses y no hay bautismos en la iglesia, es porque la iglesia se durmió, es porque la iglesia se estancó, es porque la iglesia no está haciendo su trabajo, no están haciendo discípulos. Algo está pasando en la iglesia. Entonces, nosotros debemos de aprender que a través de los bautizos es como se refleja el fruto. O sea, es como ver el fruto, es como palpar el fruto de lo que se está compartiendo, del evangelio que se está regando por medio de todos los colaboradores. Algunos quizás lo hagamos predicando desde el púlpito, otros quizás lo hagan predicando en su trabajo, otros quizás por teléfono, qué sé yo, de muchas maneras, pero todos trabajamos con un mismo fin, que los pecadores se arrepientan, que almas vengan a los pies de Cristo. En ese sentido es que tú y yo tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso con Dios, porque somos colaboradores de Dios en la transmisión del evangelio para que el reino de los cielos se extienda y pueda llegar conforme al propósito de Dios hasta lo último de la tierra. Bien, entonces Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, Pablo deja claro, nosotros los siervos somos los colaboradores, pero el labrador es Dios. Y ustedes, le dice a los corintios, son la labranza. Las personas que ganamos para Cristo
se convierten en nuestro campo de trabajo, nuestra labranza. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado a través de esas almas que han venido a sus pies. Esto nos va a llevar, amados hermanos, a que nosotros usemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo y podamos estar siempre ocupados en lo que Dios quiere que nos ocupemos. Seguimos, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¡Wow! Yo puse la base, pero otro vino y edificó. Pero el llamado es, tú que eres líder o tú que estás consciente en este momento que eres siervo de Dios o eres sierva de Dios, ¿sobre qué fundamento edificamos? Porque el fundamento debe de ser Cristo. Cuando Pablo dice yo puse la base o el fundamento, está hablando de que él fue el que tiró la semilla. Claro, Pablo fue el que llevó el evangelio a toda la región. Pablo fue el misionero que llevó la obra a toda esa región, a todas esas aldeas y levantó muchas iglesias para gloria del Señor. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces, Pablo dice, yo puse el fundamento. ¿Por qué? Porque él dio los primeros pasos. Pero luego vinieron otros a colaborar y luego aparecieron otros y así surgieron las iglesias. Entonces, todas estas iglesias que la Biblia menciona surgieron así. Entonces, cuando nosotros miramos nacer una iglesia, esta iglesia debe nacer como fruto de este trabajo. Y por eso es que yo les digo a las personas, cuando están en una iglesia que está empezando, que se den cuenta cómo es que está surgiendo esa iglesia. Porque es bien común hoy día que las iglesias surjan de una división. Un grupo no está contento con su iglesia y se van de la iglesia y nace otra iglesia y uno de los descontentos o de los renegados que se fue, entonces el que más conocimiento tiene pues se autoproclama pastor o el mismo grupo lo nombra pastor y entonces ya tenemos un nuevo pastor, una nueva iglesia. Eso es falso. Una iglesia no puede surgir de esa manera. Una iglesia nace de otra iglesia. Y cuando una iglesia nace, es interesante porque vamos a ver este fenómeno. Uno va y pone el fundamento y los que se han envuelto en el trabajo misionero de nuestra iglesia entienden perfectamente lo que estoy hablando. Porque cuando nosotros vamos a iniciar la obra, vamos a iniciar una iglesia, nosotros ponemos el fundamento. O sea, la iniciamos, pero luego se van añadiendo colaboradores, se van añadiendo siervos, se van añadiendo siervas y la iglesia va tomando forma, va creciendo y va avanzando y llega un momento donde tenemos una iglesia ya formada, una iglesia establecida. Pero está fundada en Cristo. El problema hoy día es que como las iglesias no tienen el fundamento que es Cristo, entonces tenemos iglesias que se identifican como iglesias por el lugar donde se congregan, por el edificio, por el templo, pero no están funcionando como iglesia evangélica, como iglesia de acuerdo al evangelio de Cristo. No están funcionando como el cuerpo de Cristo. Usted no caiga en ese error. Usted sea cuidadoso en cómo usted le sirve a Dios y cuán precioso es tener personas colaboradoras. Y cuán precioso es que usted colabore en el trabajo de otros. Porque a la larga o al final, la obra es la misma. El Señor es el mismo. Le estamos sirviendo al mismo Señor. Entonces, podemos colaborar unos con otros. Ahora, mire,
esto es para dar dolor de cabeza a los pastores. Resulta de que usted, Juanito, es el líder de evangelismo en la iglesia. Y usted está haciendo su trabajo y está reclutando gente y tiene tremendo grupo de evangelismo y está haciendo aquí, está haciendo allá en la iglesia, está activo en la iglesia. Y entonces de repente, aparece por ahí Pepito. Usted, Juanito, está entregado dándole al evangelismo. Eso es su ministerio y usted está dándole duro. Entonces de repente aparece por ahí Pepito que no está involucrado con usted, con Juanito. Pero a él le nace el deseo de hacer evangelismo y entonces él empieza en su medio, en su posibilidad, a hacer evangelismo y de repente hay un par de hermanos por ahí que le llama la atención cómo él está haciendo y le colaboran y lo apoyan. Y entonces ha pasado y está pasando y va a seguir pasando. Entonces Juanito viene y brinca. Y viene donde el pastor, aquí el líder de evangelismo soy yo. ¿Por qué Pepito? O porque usted permite que haya otro grupo de evangelismo. ¿Por qué Pepito no viene y trabaja conmigo? ¿Por qué no lo somete? Y se arma tremendo escándalo en madurez espiritual. El mismo Jesús, ¿usted se recuerda cuando los discípulos vinieron donde Jesús y le dicen que habían otros por ahí que estaban hablando del evangelio? Dice, ahí hay unos que están predicando. Y Jesús le dice, bueno, si no son contra nosotros, entonces son con nosotros. Y eso es lo que deberíamos aprender, pero no, la inmadurez espiritual nos lleva a que, ¿cómo es posible? Pues si yo soy el líder del ministerio, entonces ¿para qué yo soy el líder si cualquiera va a hacer evangelismo como él quiera? Hay que tener cuidado, porque tú como líder, tú como responsable, que Dios te ha concedido el ministerio, si eso está pasando es porque hay un área que tú estás descuidando. Porque tu responsabilidad como líder, Juanito, es que ver la habilidad, la capacidad, el medio en el cual Pepito puede hacer evangelismo y entonces reclutarlo, involucrarte con él, animarlo, impulsarlo y entonces Pepito va a seguir haciendo su trabajo dentro de tu ministerio. En vez de estar celosamente criticando o quejándote o lamentándote por qué está haciendo evangelismo, deberías de estar contento y darle gloria a Dios porque ya no solo eres tú el que está haciendo evangelismo, sino ahora tienes a otro aliado que está colaborando a lo mismo, a la misma causa, porque es lo mismo. Entonces, pero lamentablemente en las iglesias tenemos gente que ni hace ni deja que otros hagan. Por el bendito celo, por la falta de madurez, porque no entiende que la obra es del Señor, la obra no es tuya. Nosotros hemos tenido que recurrir en nuestra iglesia a limitar los periodos de liderazgo. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo las personas creen que son los dueños del ministerio y no se puede hacer nada si no es bajo la autorización de ellos. Qué error más grande, ¿no? Pero bendito sea el Señor, amados hermanos, que el apóstol Pablo nos deja bien claro, a través de esta experiencia de los corintios, nos enseña a nosotros también, de que todos somos colaboradores, todos estamos al servicio del Señor y todos deberíamos estar sirviendo. Yo sé que hay gente que no le llama la atención trabajar en la obra, y no estoy diciendo que te metas a trabajar de lleno, a tiempo completo, eso es por vocación, es por llamado, pero a los que Dios llama a servicio completo, eso es un trato que Dios tiene con cada uno de ellos. Pero en términos generales, para todos, Dios nos quiere sirviendo. Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que nos ocupemos de su obra. ¿Okay? Porque nadie puede poner otro fundamento, estoy en el verso 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ojo con esto. El trabajo de cada uno de nosotros puede ser un granito de arena, puede ser un ladrillo más para levantar la pared.
Pero puede ser también que tú estés trabajando y en vez de estar aportando, estés destruyendo. Al final, lo que dice el apóstol Pablo es que al final el trabajo tuyo va a ser probado. Así como se prueba el oro al pasarlo por fuego. Mire lo que hace el oro. Cuando pasa por el fuego, el oro suelta todas sus impurezas. Y entonces queda el metal sólido, purificado, el metal precioso. Entonces, resulta que nuestro trabajo, dice el apóstol Pablo, va a ser probado también de la manera que se prueba el oro. O sea, va a ser pasado por fuego. ¿Qué quiere decir esto? Sino que cada uno de nosotros, el trabajo que hacemos, debemos de estar conscientes y sabedores que lo hacemos para el Señor. Y que aun cuando en la iglesia no lo aprueben, lo que a mí me interesa es que Dios lo apruebe. Pero ojo con esto, no me malentienda, porque no estoy diciendo tampoco que usted se ponga a trabajar a su manera y hacer lo que usted quiere y como usted quiere, que al fin y al cabo usted lo hace para Dios. Tampoco es así la cosa. Nuestro Dios es un Dios de orden y Dios ha puesto pastores en la iglesia y Dios le ha guiado al pastor a identificar líderes en la iglesia y entonces hay una cadena de autoridad en la iglesia la cual usted no se puede brincar. Usted debe de estar sometido a su liderazgo para que entonces podamos trabajar. Tu trabajo va a ser probado, mi trabajo va a ser probado. Ahora, ¿usted conoce a alguna persona que trabajó años en la obra y de repente todo se vino abajo? ¿Qué pasó? Al igual que si tú te pones a construir una casa, si no le haces un buen cimiento, se va a caer, se va a derrumbar. Por eso es que dice Pablo que no se puede edificar sobre otro fundamento, sino sobre Cristo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todo nuestro trabajo para la obra del Señor tiene que redundar en Cristo. Si yo me empiezo a enfocar en otra cosa, no necesariamente puede ser algo malo, pero si me salgo del contexto, entonces pierdo el favor de Dios. Y aquí es donde está el problema, amado hermano, especialmente tú que eres líder. Cuando tú pierdes el favor de Dios, lo perdiste todo. Mire que hay personas que empiezan a invertir en un ministerio. Invertir, estoy hablando de invertir plata, en dinero. Pensando en que esa es la voluntad de Dios, pensando que van a servirle a Dios con todo. Pero si pierdes el favor de Dios, no te sirve de nada. ¿Y cómo nosotros perdemos el favor de Dios? Cuando nosotros nos salimos del contexto. Cuando ya no pienso en la obra del Señor, sino pienso en mi obra, y mucho más delicado todavía cuando yo pienso que a través de ese trabajo me voy a beneficiar yo económicamente. Eso es todavía peor. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en que en cierto modo yo me voy a beneficiar económicamente, me voy a satisfacer mis necesidades financieras a través de este ministerio, ya te caíste. Perdiste por completo el favor de Dios. Y entonces como no tienes el favor de Dios, no tienes el respaldo de Dios, tú vas a empezar a ver una serie de problemas, una serie de dificultades. Vas a empezar a ver que esto no funcionó, que aquello tampoco, que otro hermano ya no te apoyó, que el hermano no está de acuerdo contigo, que el hermano aquí, que la iglesia allá. Y entonces hay un choque de por todos lados. ¿Por qué? Porque perdiste el respaldo de Dios, mi hermano. Porque te enfocaste en la dirección equivocada. Porque no es tu trabajo, no es tu tarea, no es tu obra, entiéndelo. Es la obra del Señor. El fundamento tiene que ser Cristo. Por ejemplo, tú tienes el ministerio de la alabanza, por ejemplo. ¿Ok? Desde el momento en que tú empiezas a enfocar el ministerio de alabanza en tu habilidad para
para tocar instrumentos o en tu habilidad para cantar o para componer cantos, ten cuidado porque por ahí te vas a desviar. Y cuando menos sientas, vas a estar ocupado en tu obra y no en la obra del Señor. Y esto es delicado, hermano. Bien delicado, porque muchas veces pensamos, no, pues como pues está dentro de la obra del Señor, ¿no? Y si no, mira los grupos musicales. Mira los grupos musicales. Los grupos musicales tienen éxito. ¿Cuándo es que tienen éxito? Estoy hablando de grupos musicales cristianos. Mira hacia atrás. ¿Cuántos grupos cristianos conoces tú? Empiezan a tener éxito cuando estos grupos están ligados íntimamente a la iglesia y dependen de la iglesia y están sujetos a la iglesia y están al servicio de la iglesia porque le sirven al Señor por medio de la iglesia. Pero, ¿qué sucede? Llega un momento donde Dios los usa tan lindo y tan precioso y la gente se siente identificada con ellos y entonces empiezan a darle fama y entonces vienen los famosos discos, graban su primer disco, después graban su segundo disco y después se la pasan grabando discos y después se olvidan de la iglesia porque no tienen tiempo para la iglesia porque están grabando discos y están visitando iglesias en iglesias y se olvidaron de su iglesia y se enfocaron en su propio ministerio, en su propio trabajo, en su propia labor y ya no en la obra del Señor. Suena duro, ¿no? Mira hacia atrás, ¿cuántos grupos musicales les ha pasado? Incluso cantantes, personas que el Señor los usaba en la iglesia muy bonito. Y de repente vieron la puerta abierta para hacerse famosos dentro del cristianismo. Porque no, yo no me salgo del cristianismo porque yo le sirvo al Señor. Suena bonito, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Empieza a enfocarse en su carrera musical dentro del Evangelio. Y no estoy diciendo que sea malo, excelente. Pero hay que tener bien claro cuál es el contexto para que no te desvíes y no termines trabajando para ti en vez de trabajar para el Señor. Todos somos siervos, somos colaboradores y todos tenemos una función. Algunos quizás más que otros. Pero creo que lo más delicado aquí es cuando tú como cristiano te desenfocas, te sales del contexto y piensas que le estás sirviendo a Dios, pero realmente no le estás sirviendo a Dios. Y de repente quizás nadie va a venir a decírtelo, oye, pero ahí como que vas por otra dirección, ¿no? Porque es responsabilidad tuya. Examínate. Si tú de verdad le estás sirviendo al Señor, examínate. El trabajo que yo le estoy dando al Señor, el trabajo que yo estoy haciendo para el Señor, ¿es realmente lo que el Señor quiere? ¿Realmente lo estoy agradando con lo que hago? ¿O lo hago simplemente porque a mí me hace sentirme bien? Porque es lo que a mí me gusta, porque ahí yo siento que lo doy todo. Ten cuidado. Porque ya no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Dios quiere. No se trata de lo que a ti te gusta, sino de lo que Dios te manda hacer. Cuán importante es mantener una intimidad con el Señor para que no nos desenfoquemos del llamamiento y podamos ser hallados fieles siervos delante de nuestro Dios. Si permaneciere la obra de aquel, o la obra de alguno, en verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, entonces recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si yo soy habitación de Dios, si yo soy un templo para Dios, entonces todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo y aún lo que yo pienso, tiene que circuncidar alrededor de Dios, de su palabra. No hay lugar para otra cosa.
Y este es el punto, cuando tú empiezas a enfocarte en otra cosa, bajo el título de ministerio, a mí me da risa y no es burla, sino una risa de criterio, ¿no? Personas que se presentan a la iglesia y que según tienen un ministerio y su ministerio es ¿ok? Lo gracioso es que no tienen iglesia, no pertenecen a una iglesia porque su ministerio no se los permite, porque su ministerio es ir aquí, ir allá, venir aquí, ir al otro lado. Entonces no pueden tener una iglesia. Mire qué idea tan absurda la que Satanás les ha vendido a esta gente. Y andan bajo el término de que ese es su ministerio, pero no pueden pertenecer a una iglesia. ¿Cómo así? Si los ministerios le fueron dados a la iglesia. Y tú me vas a decir a mí que tienes un ministerio pero que no tienes iglesia, por favor, no me hagas reír. Hay que tener claro, hermano. O sea, sí, Dios nos llamó a servir, sí, pero para nosotros servirle a Dios vamos a tener que hacerlo dentro de la iglesia. No puedes hacerlo fuera de la iglesia. Y no estoy diciendo que no sirva lo que hagas, sí, de repente puedes hacer algo beneficioso, pero no es la voluntad de Dios. O sea, porque Dios ha establecido un orden y no es como tú quieres, no es como a ti te da la gana, es que Dios ya lo estableció y es a través de la iglesia. Punto. ¿A ti no te satisface la iglesia? ¿No te gusta la iglesia? ¿No te parece la iglesia? Bueno, no sé cuál será tu problema. Para mí que lo que necesitas es convicción en tu relación con el Señor. Porque de repente, yo entiendo, de repente X iglesia pues no te cuadra, pues ve a otra iglesia. Pero necesitas una iglesia, no puedes estar sin iglesia. Es a través de la iglesia que le damos el servicio al Señor. Es a través de la iglesia donde nosotros usamos los dones. Porque a mí me dice la Escritura que los dones se reparten en la iglesia. Y cuando Dios o el Espíritu Santo de Dios reparte dones, es para que la iglesia sea bendecida y sea edificada. Pero si el bendecido vas a ser tú, el edificado vas a ser tú y los de tu casa, algo anda mal por ahí. Algo no está corriendo conforme a la Escritura. Tú que tienes un ministerio en tu mano, tú que le estás sirviendo al Señor en este momento. Yo dije hace unos minutos, por nada lo sueltes, ni siquiera pienses en dejar ese ministerio. El día que lo dejes, vas a empezar a decaer espiritualmente. El día que tú dejes ese ministerio, tu vida espiritual se va a ir en picada hacia abajo. Lo entiendas o no lo entiendas. Todo empieza como un desánimo y cuando menos sientes, ni leer la Biblia quieres. Pero es porque Satanás tocó la puerta y tú voluntariamente la abriste. De tu gusto, de tu buena gana, le abriste la puerta al enemigo y cuando el enemigo pasa a tu sala, no se va a quedar ahí. Te va a sacudir y después te vas a lamentar. ¿Tienes privilegio? Dale gloria a Dios. Y no importa qué ministerio sea, quizás sea un ministerio insignificante en la iglesia, pero es un privilegio que Dios te ha dado, aprovéchalo. Sírvele al Señor con excelencia, dale lo mejor de ti al Señor. Y entonces Dios va a ser glorificado. Dios se complace más en la obediencia que en cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces vamos a terminar los últimos versos hablando acerca de cómo la sabiduría humana se vuelve insensatez. Y a veces nosotros usamos la expresión, ¿no?, de que las personas se quieren pasar de listos. Bueno, esto se refiere Pablo cuando habla de la sabiduría humana. Muchas veces nosotros trazamos nuestro plan, trazamos nuestra línea
Y cuando ya tenemos todo trazado y todo definido y decidido, entonces venimos a Dios y le decimos, Señor, bendice esto porque es para ti. Tremendo error, porque Dios no funciona así. Tú quieres agradar, complacer y honrar a Dios con lo que haces. Entonces, olvídate de tus trazos, olvídate de tus líneas, olvídate de tus planes. Y primero, en vez de hacer el plan, primero ven al Señor. Y le Señor, ¿cuál es tu plan? Y cuando el Señor traza el plan, entonces métete en ese plan. Y vas a ver qué precioso cómo va a fluir y vas a tener el respaldo divino, vas a tener el respaldo de Dios todos los días de tu vida. Y como le dijo Dios a Josué, entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque tienes el favor de Dios, tienes el respaldo de Dios. Y eso es lo que todos necesitamos como siervos, mucho más cuando somos líderes. Necesitamos el respaldo de Dios. Porque como líderes nos toca batallar con las personas y sabemos que hay personas más difíciles que otras. Necesitamos el favor de Dios. Sin el favor de Dios estamos perdidos. Entonces, tú como templo del Espíritu de Dios, como templo de Dios, más vale que honres a Dios con tu cuerpo. Pero esto nos lleva a que todo lo que hacemos tiene que estar alrededor de nuestro Salvador. Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ups. ¿Cuánto sabes tú? Hazte ignorante. ¿Cuánta experiencia tienes? Deja que sean los demás que hablen de tu experiencia, no tú. ¿Cuánto estudio has hecho? Deja que los demás hablen de tu estudio, no tú. Demuestra que sabes lo que sabes cuando sea necesario. Cuando sea necesario actuar en base al conocimiento, entonces actúa en base al conocimiento que tienes, resuelve en base al conocimiento que tienes, pero nunca te creas que tú eres el que más sabes o el que está por encima de los demás. ¿Quieres ser tenido como sabio? Hazte ignorante. Mire qué tremendo. O sea, porque la sabiduría humana, dice Pablo, nos lleva a ser insensatos. Es más, Santiago dice que hasta cierto punto es diabólico. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante, para que entonces llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Concluye en que, como el apóstol Pedro dice, somos ese pueblo escogido por Dios para anunciar sus virtudes, su palabra, su mensaje. No es que yo soy de acá o yo soy de allá o las denominaciones. ¿Cuántas denominaciones tenemos hoy día?
Y es producto de lo mismo, de las divisiones. Pero yo no debo de mirar al hermano por denominación o por formas de cómo alaba o cómo ora o cómo hace esto o cómo hace lo otro. No. Lo que yo debo de ver en el hermano es si honra a Dios y guarda su palabra. Eso es lo que yo debo de ver. Si honra a Dios y guarda su palabra, entonces yo puedo decirle abiertamente, eres mi hermano. Que cantas así, o que haces esto, o que alabas de esta manera, o que oras de esta manera, eso es secundario. Si Jesús es el centro de tu vida, si la palabra de Dios, la Biblia, es el centro de tu vida, entonces yo te puedo decir, hermano. Y quizá no esté de acuerdo en algunas cosas que tú haces para Dios. Quizás a mí no me parezcan, pero vas a ser mi hermano. Ahora, tú puedes tener o identificarte dentro de la misma denominación mía. Pero si tú no vives la palabra y no vives alrededor de Cristo, entonces no te puedo decir hermano. No puedes ser mi hermano. Porque aunque te identifiques como bautista, no eres de Cristo. Porque el que es hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, vive como hijo de Dios. Da testimonio de que es hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar en los verdaderos hermanos. Concluimos, como dijo Pablo, a la final todos le pertenecemos a Dios por medio de Cristo. Todos somos de Cristo y Cristo es de Dios, dice Pablo. Así que, amados hermanos, sigamos firmes, no desmayemos y no nos olvidemos. Somos colaboradores, la obra es del Señor y Dios espera que demos lo mejor de nosotros en su obra. Que colaboremos con aquellos que están trabajando en la obra. Que no nos preocupemos por nosotros mismos, porque Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Que nos preocupemos por la obra del Señor y el Señor se va a ocupar de nuestras necesidades. Muchas veces pensamos, y esto es para aquellos que tienen el llamado a tiempo completo, que están llamados a servir de lleno en la obra, que tienen un llamado ministerial a nivel de pastor o algo por el estilo, donde tienen la seguridad de que Dios los está llamando a servir de lleno en la obra. No tengas miedo. No pienses que no vas a poder sobrevivir, que no vas a tener para la comida, que no vas a tener para alimentar a tus hijos, que no vas a tener para pagar la renta, que no vas a poder mantener a la mujer o qué sé yo, tantas cosas que se piensan. Confía en el Señor. Abandónate en sus manos y dile, Señor, te voy a servir. Voy a obedecer a tu llamado. Y quizás tengas que pasar por el valle de sombra de muerte, quizás tengas que pasar por tribulación, por prueba, por fuego, por el mismo fuego. Pero tu obra va a prevalecer si tienes el respaldo de Dios. Porque si no lo tienes, vas a trabajar en vano. Así lo dice la palabra. Que si Dios no está ahí, en vano trabaja el que edifica. Les amamos en el Señor, hermanos. Gracias por estar al pendiente, gracias por haberse conectado hoy. Pasen este mensaje, pasen esta enseñanza a sus hermanos y amigos. Y el deseo es que sean ustedes bendecidos y edificados y que tengan una doctrina sólida, que no se dejen llevar por cualquier cosa ahí, como dice Pablo, por cualquier viento de doctrina, sino que sean firmes en la palabra, cimentados en el fundamento que es Cristo Jesús. Reciban un abrazo a la distancia, que Dios los siga bendiciendo y espero que podamos continuar el otro jueves con el capítulo 4. Un abrazo, saludos a todos, bendiciones familia. Amén.